Porque, ¿qué sucedería aquí? No nada más que existe pues, jurisprudencia de la Corte en el sentido que no, sino de fondo, el fondo político. Entraría la Corte a sustituir la soberanía del constituyente. No sé si eso sea deseable. Revisando si es la reforma constitucional válida, pues si la Corte decía, pues aquí vamos a analizar y vámonos a darle la vuelta. Entonces, ¿quién regularía a la Corte? Entonces, yo estoy a favor del proyecto. El análisis de fondo sobre si la pretensión de los promoventes tiene sustento o no corresponde a este momento procesal. Ya lo dijo el ministro ponente. Esta es una consulta preliminar solo para saber cómo analizar lo que las personas magistradas nos plantean. Decirles que no procede nada desde este momento es responderles sin que estudiemos lo que están consultando. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Solita terminó de hundirse la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat. Sale este video a la luz o bien para recordar lo que antes decía acerca de estas reformas constitucionales. En 2019, la ministra de la Suprema Corte, Ríos Farjat, le decía a los panistas en su cara que la misma Corte no puede poner a discusión la constitucionalidad de una reforma. Si a una minoría o a una mayoría les gustó o no, da igual. Muy contrario a lo que hizo el día de ayer votando a favor junto a otros 7 ministros de la Corte, entre ellos obviamente la ministra presidenta Norma Piña, para que se revise, para que se analice la reforma al Poder Judicial. Y pues en este caso, mis estimados prodanos, según ellos haciéndole caso a jueces magistrados que se están inconformando. Esto es lo que decía la ministra de la Corte, exhibiendo la ignorancia jurídica en ese entonces de Acción Nacional. Les dice que si no les gustó una reforma, lástima margaritas. Vamos a recordarlo, se terminó de hundir solita la ministra, que ahora ya cambió totalmente su opinión, su discurso acerca de estas reformas constitucionales. En ese sentido, si en su opinión debería existir o sería válido alegar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. Yo creo que no, porque ¿qué sucedería aquí? No nada más que existe pues, jurisprudencia de la Corte en el sentido que no, sino de fondo, el fondo político. Entraría la Corte a sustituir la soberanía del constituyente. No sé si eso sea deseable. Revisando si es la reforma constitucional válida, pues si la Corte decía, pues aquí vamos a analizar y vámonos a darle la vuelta. Entonces, ¿quién regularía a la Corte? Y la Corte entonces tendría la posibilidad de sustituirse en la voluntad soberana del Poder Constituyente. Si les gusta a la minoría, a la mayoría, algunos sí, algunos no, eso fue lo que se pactó. Y deben hacer, el pacto siempre lo debe armarse en la soberanía del legislativo. El judicial lo que tiene que hacer es respetar ese pacto, no sustituir lo que se decida ahí. Yo no veo a la Corte sustituyéndose en la voluntad soberana del legislativo. Para mí no, las reformas constitucionales no deben ser impugnadas. Si no nos gustaron, discutámoslas de nuevo. Pues qué diferente ahora la opinión por parte de la ministra de la Corte, Ríos Farjat, mis estimados amigas y amigos, pero no por eso la exhibieron. Y vean cómo el día de hoy trató de justificarse en entrevista con Joaquín López Dóriga. La ministra Ríos Farjat salió a culpar a los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bien a magistrados, a jueces, que de ser ellos son los que promovieron este golpe de Estado al estar en desacuerdo por perder sus privilegios. Ahora resulta, esto fue lo que comentó la ministra el día de hoy en esa entrevista con Joaquín López Dóriga. Y ahorita vamos a escuchar sus argumentos, lo que expuso el día de ayer, mis estimados amigas y amigos, en esta sesión de la Corte, donde ella votó a favor de que se revise la reforma al Poder Judicial. Ríos Farjat, ¿qué fue lo que aprobaron ayer en el Pleno para que nos quede claro? A ver,
Recordemos que la reforma judicial se da en una situación en la que los integrantes de la Judicatura Federal sienten que no participaron en necesarios diálogos para desarrollar las mejores ideas para la Judicatura Federal, ¿no? Y además ponía en riesgo la carrera judicial, la movilidad, la independencia y una serie de cuestiones. Entonces promovieron los juzgadores federales diversos, además de pues, los movimientos sociales que han llevado a cabo, pues promovieron documentos jurídicos que se llaman consultas, que están previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Promovieron una consulta al Pleno de la Corte para que la Corte estudie pues, las preocupaciones de los jueces. Y aquí en la atribución del Pleno es un artículo que dice que el Pleno de la Corte debe velar en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial y por la independencia de sus integrantes. Y establece una lista de más de 20 atribuciones. Recordemos que esto es la ley orgánica, no es un documento que se hizo la Corte a sí misma. La ley orgánica es del Congreso de la Unión emitida. Bien, pues dentro de esas atribuciones está conocer las preocupaciones de estos magistrados y jueces, ¿no? Sus juzgadores. Ahora, había una duda sobre cómo admitir el trámite. En otra parte de la ley orgánica dice que cuando la presidenta tenga dudas, presidenta en este caso, presidencia, tenga dudas de cómo admitir un trámite, puede consultar al Pleno. Y eso fue lo que hice, lo que hizo ella fue consultarnos bajo qué fracción de estas atribuciones que menciono yo se admite el estudio. No es un resultado final del estudio, no es un posicionamiento de la Corte, no es un afán de llevar a un extremo extraño y exorbitante en las cosas. Es el ejercicio de una atribución frente a preocupaciones y ya estudiaremos en el fondo qué es lo que corresponde. Y bueno, muy diferente a lo que expuso tanto en esta entrevista con Joaquín López Dóriga y también ayer en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se lo dijo la ministra Yasmín Esquivel a todos ahí presentes que es improcedente totalmente y debe de ser desechada ante pues esto consulta que se llevó a cabo en el Pleno debido a que diversos magistrados y jueces presentan ante la Corte esta controversia constitucional para que se analice la reforma y Norma Piña enseguida lo tramitó, llamó a votación, ahí todos dieron sus argumentos, sus consideraciones y pues ahí está, Ríos Farjat fue una de las que dijo, sí, hay que analizarlo. La Suprema Corte no tiene facultades para analizar estas reformas constitucionales y mucho menos invalidarlas y ahí está la acción del constituyente permanente que antes sí mencionaba Ríos Farjat, donde pues ahora la mayoría calificada en ambas cámaras, sí, mayoría calificada, no mayoría simple, determinaron que se reformara la Constitución. Todo se llevó en todo ese proceso legislativo, mis estimados pregoneros. No le gustó a Norma Piña, no pensaba que esto iba a suceder, que iba a haber traiciones en el mismo PRIAN. Y bueno, la dejaron sola y ella también abandonó a sus propios porros y trabajadores del Poder Judicial que le empezaron a reclamar. Y ahora salieron con este tema de analizarlo, de llamar a la votación para pues revisar la reforma al Poder Judicial, que lo van a hacer la próxima semana. Ya tienen cita, mis estimados pregoneros. Vamos a escuchar esto que decía el día de ayer tanto la ministra Yasmín Esquivel como Ríos Farjat, que quedó totalmente exhibida ya con este video que les acabo de presentar, donde le están recordando todo esto, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Estas son consultas sui generis. No creo que apliquen precedentes de amparo, ni de controversias constitucionales, ni de otro tipo de procedimientos para esta cuestión procesal tan particular. Entonces, yo estoy a favor del proyecto. El análisis de fondo sobre si la pretensión de los promoventes tiene sustento o no, no corresponde a este momento procesal. Ya lo dijo el ministro ponente. Esta es una consulta preliminar solo para saber cómo analizar lo que las personas magistradas nos plantean. Decirles que no procede nada desde este momento es responderles sin que estudiemos lo que están consultando.
El derecho positivo mexicano funda estas consultas. Basta citar el propio artículo 11 de la ley orgánica. Es deber de la Corte analizar jurídicamente estos planteamientos. Ahora, con independencia de lo que se resuelva una vez admitida y encausada la consulta, este momento histórico nos brinda la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano se enriquezca con mayores y más amplios debates. Si antes no se habían presentado estas consultas o estos debates, es porque antes no se había llevado una reforma como la que se llevó a cabo en este país el mes pasado. La teoría del derecho constitucional no puede negarse a sí misma estos análisis que son a favor y en nombre del pueblo de México. Tampoco puede esta corte negarse a pronunciarse sobre una consulta jurídica muy interesante y valiosa y que conforme a la ley orgánica debe conocer. Siendo así, muy respetuosamente, yo no encuentro razón jurídica para impedir en este momento ese análisis. Es solo un análisis. Ya veremos a dónde conduce. Es cuanto, Presidenta. Gracias, ministro. Se lo daba a conocer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó dar trámite a una consulta para la controversia, para decidir si la Corte tiene facultades para revisar la reforma judicial, esto con 8 votos a favor, 3 en contra. Los 3 en contra fueron de las ministras Lenia Batres, de Loreta Ortiz Alf y de la ministra Yasmín Esquivel, a quien le agradezco muchísimo, como siempre, que nos tome la comunicación. Ministra, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, muchas gracias. Aquí estoy lista. Ahora sí ya la escucho mucho mejor, ministra. Pues ahí está esta determinación por la cual usted votó en contra, y lo que nos preguntamos muchos mexicanos es si tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de invalidar algo como esta reforma al Poder Judicial que fue aprobado por el Congreso de la Unión, por los congresos estatales, que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Tiene las facultades o está invadiéndolas? Mire, efectivamente ese es el tema. ¿Tiene o no la Corte facultades para poder analizar la reforma constitucional? Esta consulta a trámite que se vio el día de hoy es porque diversos magistrados y jueces presentaron ante la Suprema Corte una controversia constitucional para que se analice la reforma. Entonces la presidenta de la Corte consulta al Pleno cuál es el trámite que se debe dar. En esta discusión, en cuál es el trámite, consideramos 3 ministras, la ministra Lenia Batres, la ministra Loreta Ortiz y su servidora, que es improcedente y se debe desechar esta consulta, porque la Corte no tiene facultades para poder analizar reformas constitucionales, los actos del poder reformador del constituyente permanente. ¿Quién es el constituyente permanente? ¿Quién reformó la Constitución? Pues fue la mayoría calificada en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos estatales. Determinaron que se reformara la Constitución en la forma de elegir a las ministras, magistrados y jueces. Entonces, la Constitución no faculta a la Suprema Corte para analizar este tipo de reformas a la Constitución. Sería como estar por encima y supervisar al poder reformador de la Constitución. Y de eso la Constitución no nos da facultades, únicamente nos da en temas de controversia constitucional, acciones de inconstitucionalidad y el juicio de amparo, que son los controles constitucionales, pero no para analizar la propia Constitución. Ese fue el debate que se dio, se determinó por 8 votos, con mi voto en contra, se determinó que se debe admitir y analizar la reforma constitucional. Entonces, ¿qué sigue en este momento, Juan? Sí. Lo que sigue es que se va a turnar a un ministro o ministra de los 8 y presentarán seguramente a la brevedad un proyecto donde validen o invaliden esa reforma constitucional. De entrada, creo yo que es improcedente, se debe desechar, pero ya que lo admitieron, vamos a analizar el fondo, si se valida o se invalida esta reforma constitucional. Será un segundo debate, pero por los posicionamientos que tuvieron diferentes ministras y ministros, pues ya podemos darnos cuenta que ellos desean y quieren analizar si esta reforma es constitucional, convencional y si debe invalidarse o validarse. Y entonces, pues eso se determinará seguramente en una sesión posterior cuando se presente ya el proyecto. Sí. En este sentido,
nosotros hemos considerado que debe desecharse porque hay una supremacía constitucional que garantiza que todas las leyes, actos y decisiones de los poderes públicos sean compatibles con los preceptos de la Constitución. Así es. Lo que impide que podamos nosotros, que somos guardianes de la Constitución, ahora vamos a analizar si esa Constitución nos conviene o no nos conviene, nos gusta o no nos gusta, o nos parece que es adecuada o no es adecuada, lo que haya dicho el poder, los otros dos poderes. ¿Qué es lo que se puede avisorar? Pues un conflicto entre poderes. Se estaría, ministra, perdón, constitucional. en caso de aprobarse, ¿se estaría vulnerando el principio de separación de poderes? Por supuesto que se estaría vulnerando el principio de división de poderes. Nosotros hemos exigido que a la Suprema Corte se le respete. También de esa misma forma debemos respetar a los otros dos poderes en el ejercicio de sus facultades. Y ellos en el ejercicio de sus facultades, los otros dos poderes, reformaron la Constitución. No podemos, no debemos analizar el fondo ni el proceso de creación de la propia Constitución. Y esto es inédito, no existen precedentes en este sentido y por eso mismo he planteado yo mi oposición totalmente a que ahora, contrario a todos los precedentes que hay en materia de controversias, en materia de acciones y en materia de amparo, en este momento se esté determinando que se analice una reforma constitucional cuando nunca lo hemos hecho. Al contrario, se ha dicho que la supremacía constitucional y la Constitución no puede analizar. Pues ministra Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que votó en contra de esta controversia, de esta facultad que está buscando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no la tiene, de revisar la reforma al Poder Judicial. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Espero poder conversar pronto con usted para ver cómo va avanzando el tema. Muchas gracias, será un placer.